Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya que como siempre a total detalle la información que acontece en Yucatán. Esperamos que tenga un excelente inicio de semana. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Por supuesto que es un gusto compartir este espacio con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Y por supuesto con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa. Estamos iniciando una semana más y estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. Queremos que se comunique con nosotros, le dejamos el teléfono del estudio, 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y Yucatán sumará con acciones concretas para la construcción de la paz global. Esto al ser sede de la edición número 17 de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un evento de carácter de gran importancia que convierte a los yucatecos en los principales embajadores de la armonía y seguridad que caracteriza al Estado y que busca trascienda a todo el mundo. En Mérida se trabajará por la paz mundial con acciones locales en coordinación con sus habitantes, líderes sociales, autoridades y los premios Nobel de la Paz. Del 19 al 22 de septiembre próximos se realizará la 17ª edición de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, Mi Huella por la Paz. Es la primera vez en la historia de la cumbre que se elige una ciudad que no es la capital de un país. Durante 4 días, los participantes diseñarán estrategias que permitan que la sociedad recupere valores, energía positiva y conciencia sobre la importancia de vivir en armonía. El eje central de la cumbre será la construcción de la paz global desde lo local. En específico, la idea de que no solo las grandes instituciones, los organismos internacionales o los gobiernos nacionales son los que pueden hacer una aportación efectiva para la paz global. Tendremos un programa enfocado a la participación de los jóvenes de todo el mundo y, por supuesto, jóvenes mexicanos y yucatecos, quienes a través de su talento y creatividad, no tenemos duda, aportarán ideas innovadoras que ayuden a la construcción de la paz mundial. Además de la cumbre, se realizarán actividades, entre los que incluyen eventos artísticos, sociales, académicos y culturales que fomenten la interacción con todos los ciudadanos. En coordinación con los premios Nobel, jóvenes universitarios aprenderán cómo ser un líder social que fomente la paz mundial desde lo individual. La cumbre posicionará a Yucatán en todo el mundo, pues el evento dejará una derrama económica de 80 millones de pesos directos y 20 millones de dólares en promoción turística. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Grandes noticias para el estado y es que Yucatán se colocó en el lugar número 6 a nivel nacional con el mejor desempeño en la tendencia gracias al crecimiento en la economía y en la generación de empleo formales. Y es que los buenos resultados seguirán a la alza por la política que el gobernador Mauricio Vila Dosal desarrolla en cuanto a la atracción de más y mejores inversiones, lo que redundará en la mejoría de las condiciones de vida de las y los yucatecos. Indicadores del último trimestre de 2018, que fue el inicio del nuevo gobierno, y del primer trimestre del 2019, como el crecimiento económico, el comercio exterior, el índice de desempleo y el registro de nuevos trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, muestran que Yucatán superó los resultados. Este buen balance es el resultado de la visión del gobierno del estado de promocionar en el país y en el extranjero a Yucatán como un lugar ideal para la llegada de nuevas inversiones, lo que se refleja en cifras positivas, así como mayores y mejores oportunidades para mejorar la vida de la población yucateca. Bueno, ya nos vamos al puerto de Progreso, en donde la mejora de la infraestructura y los servicios en el puerto de Antura, ante el importante crecimiento registrado, esto en el movimiento de carga, fue el tema principal que abordó el gobernador Mauricio Vila Dosal con directivos de la empresa APM Terminals, la cual posee la concesión de la terminal marítima de contenedores. Le platico a mayor detalle. El gobernador se reunió con el director de la región latinoamericana de la firma de capital holandés Leo Huisman, donde resaltó que en los últimos 10 años el movimiento de carga aumentó en Progreso 100%, al pasar de 60,000 a 140,000 contenedores que se registraron en 2018.
Así que a ese ritmo de crecimiento continuo que tiene la terminal de contenedores, que se espera se mantenga con la llegada de mayores inversiones, en el primer trimestre del año el movimiento fue de 45.706, lo que significó el aumento del 48.9% en comparación con el mismo ciclo del año anterior. De modo que de permanecer la tendencia, se prevé que al cierre del año se reporte más de 180,000 cajas. Y bien, de Progreso nos trasladamos a CISAL, en donde la profesionalización y capacitación de guías es una de las prioridades de la Secretaría de Fomento Turístico, que encabeza Michelle Friedman, quien entregó 32 constancias a quienes concluyeron el diplomado, formación de guías especializados en turismo orientados hacia la naturaleza con actividad específica en interpretación ambiental. De esta manera recibieron sus certificados las y los prestadores de servicios que durante 240 horas participaron en el proceso para adquirir herramientas para ofrecer atención de mejor calidad a visitantes nacionales y extranjeros y así generar mayores beneficios para sus familias y comunidades. El turismo es sinónimo de bienestar, puede generar empleo y desarrollo social, preservación ambiental y patrimonial. Esas fueron las palabras de la Secretaría de Turismo. Y la preparación y profesionalización de quienes trabajan en la administración de gobierno es el detonante de la nueva cultura de servicio público, el cual pone en alto una concepción humanista en la relación del Ejecutivo con toda la planta laboral, aseguró el titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Ricardo Alcocer Zapata. Al inaugurar la primera jornada de capacitación municipales y de servidores públicos que impartió el Instituto para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el funcionario agregó que esa nueva visión tiene como fundamento los principios de mérito, igualdad de oportunidades y capacidad como bases del ingreso, la superación y la estabilidad en las responsabilidades. En la primera jornada formó parte del convenio de colaboración que firmaron los gobiernos de la República y del Estado. Signaron el documento la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y los titulares del INDERP y del INAFED, Rafael Cortés Gómez. Y fíjese muy bien, con esta aplicación se podrán aprender conocimientos matemáticos. Lo mejor de todo es que va a estar a la mano de las niñas y niños yucatecos. Una aplicación en tabletas digitales con divertidos juegos, personajes que enfrentan diversos retos por medio de operaciones matemáticas y problemas de lógica y observación, desarrollada por la fundación sueca Cognition Matters, llegará por primera vez a las escuelas yucatecas por gestiones de la Secretaría de Educación. Su titular, Loreto Villanueva Trujillo, explicó que se trata de Vector, un entorno digital para niñas y niños de primaria que desarrolló el organismo con sede en Estocolmo para motivar el aprendizaje en el área del conocimiento. En la fase piloto del programa participará el alumnado de primer y segundo grado de la primaria Nicolás Bravo, ubicada en el centro de Mérida, que en 8 semanas de prueba, utilizando la aplicación en tabletas previamente preparadas, para lo cual se capacita al personal del colegio que apoyará a las y los educandos. La representante de Cognition Matters y responsable del programa, Lena Nichols, subrayó que la firma tecnológica que llegó a Uruguay, Argentina y Australia busca mejorar las habilidades cognitivas básicas valiéndose de la capacitación computarizada intensiva. Al término del entrenamiento, se dotó de 50 tabletas listas para usarse, iniciará la evaluación de resultados que será crucial para diseñar la estrategia para extender los beneficios de Vector a otros planteles educativos. Teleyucatán te informa. Acompáñenos a la primera pausa. Al regreso, mucho más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres, porque donde hay familia, hay Dondé. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. De regreso y continuando con más esta noche aquí en Tele Yucatán Te Informa. A continuación la entrevista con la licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro, quien es directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entrevista con mi compañera Livia Ojeda. Hoy nos acompaña aquí en el estudio en vivo la licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro. Ella es directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por supuesto de aquí del estado de Yucatán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liden. Gracias por una vez más permitirnos ser parte de la inclusión de personas con discapacidad a través de las cámaras y micrófonos. Al contrario, gracias por acompañarnos y sobre todo un tema muy importante para que todos los que nos están viendo en casa se enteren, sepan de qué se trata. Hoy vamos a platicar del programa de apoyo de taxis gratuitos para personas con discapacidad motriz, que justamente aquí en este espacio ya le hemos informado, pero qué mejor que aquí la licenciada para que nos explique todos los detalles. Primero, para comenzar, ¿por qué crear un programa de este estilo? Bueno, una de las solicitudes que históricamente han hecho las personas con discapacidad es precisamente contar con un transporte público con accesibilidad universal, es decir, que cualquier persona pueda acceder al transporte. Y sobre todo las personas con discapacidad motriz, a quienes se les dificulte, por ejemplo, acceder a un autobús, no pueden hacer traslados a la escuela. En materia de derechos humanos, cuando hablamos del derecho a un transporte público con accesibilidad universal, estamos hablando de un derecho llave. Es decir, es un derecho que abre la puerta a otros derechos, como es el derecho a la educación. ¿Cómo llego a la escuela si no puedo acceder al transporte público? ¿Cómo llego a mi trabajo, al empleo, si no tengo un transporte público? Sabemos que la necesidad de transporte público accesible es enorme en el Estado, que no hay un transporte público accesible, y con este programa lo que queremos es dar los primeros pasos precisamente para que en un futuro las personas con discapacidad motriz ya no tengan este impedimento. Estamos empezando con 5 unidades, con 5 taxis que nos está dando un concesionario del transporte público. ¿Cuál es la función en este programa del gobierno del Estado? Precisamente es pagar el traslado al transportista. La persona con discapacidad motriz no tendrá que desenvolver ningún peso para acceder a este servicio. Ok, ¿de qué manera funciona o cómo las personas se pueden inscribir a este programa? Bueno, lo que tienen que hacer es hablar al Instituto para la Inclusión, al IPDEI, al 930-3340, extensión 23052, 930-3340, extensión 23052, y ahí pues nada más les vamos a dar los requisitos que necesitan para acceder gratuitamente a este programa. ¿Cuáles son estos 2 requisitos? Bueno, digo 2, una vez te comento. Sí, para saber qué necesitan. La credencial del CREE, okay, que es la credencial que las personas con discapacidad motriz permanente en Yucatán tienen y que durante muchos años han accedido a ella. Okay. Y la credencial de CITUR, para personas con discapacidad, que esto lo que hace es decirnos que es una persona con discapacidad permanente que tiene el derecho totalmente gratuito de acceder al transporte público. Si no tienen la credencial de CITUR, nosotros en el instituto se los transmitamos. Es decir, solamente es hablar al instituto, confirmar que vamos a estar ahí, que podemos recibir su credencial del CREE y su credencial de CITUR. Si no tienen la credencial de CITUR, se las tramitamos en el instituto, okay, totalmente gratuito. Ay, perfecto, una facilidad más para que todos puedan acceder a este programa. No tiene que ir la persona con discapacidad motriz al IPDEI, es más, puede algún familiar, algún conocido llevar, okay, la credencial del CREE y la credencial de CITUR, ahí le sacamos las copias. Si no tienen la de CITUR, solo nos llevan una fotografía de la persona con discapacidad motriz y ahí tramitamos la credencial.
Perfectísimo, pues grandes noticias para todas las personas que requieren de este apoyo para trasladarse a sus consultas a algún sitio. Ahí quedó la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias, Libre. Muchísimas gracias, esperamos tenerla de nueva cuenta aquí con nosotros para platicar más sobre este importante tema. Ella es la licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro y le recuerdo, directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Yucatán. Más de 2,000 niños que tienen labio y paladar hendido han mejorado su calidad de vida. Más de 2,000 niños han sido intervenidos quirúrgicamente en la Clínica Estatal de Cirugía Reconstructiva del Labio y Paladar Hendido del Hospital Agustín Orán desde su apertura en el año 2000, informó su coordinadora María Flores Méndez. Durante el año operamos aproximadamente 150. Al anunciar la 19ª jornada anual de cirugías del labio y paladar hendido, el especialista dijo que del 12 al 18 próximos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, en coordinación con el Advent Health Foundation y la Clínica Estatal, con el apoyo del Shining Smiles y el Club Rotario Mérida, otorgarán atención médica y quirúrgica sin costo a 50 pacientes. Ya valoramos ahorita 46 pacientes con estudios de laboratorio y listos para ser operados, pero nos falta valorar a más pacientes que deben llegar en lo que nos queda de la semana, porque siempre consideramos un promedio de 55 a 60, porque hay niños que se enferman, que les da varicela, que en el último momento, entonces para que operemos 45 siempre estamos sobregirados como 10 pacientes más. Aseguró que quienes no sean operados en la jornada, si sus condiciones de salud lo permiten, serán intervenidos la semana siguiente. El especialista dijo que estos niños deben operarse antes de los 2 años para tener una mejor calidad de vida. El niño que se opera del labio antes de los 2 años y que además va a terapia de lenguaje es un niño que va a hablar siempre bien, y es muy evidente la diferencia con el niño que llega a los 7, 8 años de edad y todavía tiene el paladar abierto y casi tienes que adivinar qué te está diciendo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Y con esta información nos vamos a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más en Tele Yucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. De regreso y continuando con más información, vámonos a temas de salud. Y si usted tiene un estilo de vida sedentario, si eres inactivo, es probable que pudieras generar cáncer de colon. Las personas con diabetes y resistencia a la insulina tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. También las personas con obesidad presentan un mayor riesgo de tener este tipo de cáncer y de morir a causa de esta enfermedad. Si tiene sobrepeso, ponga mucha atención, porque la obesidad es uno de los principales factores para padecer cáncer de colon y otros 20 tipos de tumores malignos. ¿Por qué? ¿Por qué la obesidad causa eso? Porque el tejido graso, que anteriormente se consideraba como era un tejido que no hacía nada, pues no se sabe que genera sustancias que incrementan la inflamación dentro de nuestro cuerpo, y esa inflamación crónica causa la posibilidad de que aparezcan mutaciones a largo plazo. Entonces, por eso la obesidad es un factor de riesgo para cáncer de colon, así como otros cánceres. Entre los tipos de cáncer que favorece la obesidad, sobresalen el cáncer de próstata, pulmón y de mama.
Hay otros factores de riesgo que pueden favorecer el cáncer de colon. La dieta occidental, considerada como una dieta rica en productos procesados, carne y grasa, y baja en vegetales. Existen algunos tipos de síndromes hereditarios o de causas genéticas que están vinculadas con el cáncer de colon, que representan menos del 10%. La diabetes, tabaquismo, consumo de alcohol y la inactividad física también son factores de riesgo para padecer cáncer de colon. Es el cuarto cáncer más frecuente en ambos géneros. La mortalidad asociada a cáncer en México igual figura dentro de las 10 primeras causas. Aunque los síntomas son inespecíficos y aparecen cuando la enfermedad está avanzada, el especialista comentó: estreñimiento, dolor en el abdomen bajo, alteraciones en el hábito intestinal, es decir, que el paciente que previamente no padecía nada comienza a estar o estreñido y después presenta diarreas, que esté entre estreñimientos y diarreas, dolor, pérdida de peso, en ocasiones sangrado. Si se detecta a tiempo, la probabilidad de curarse es superior al 90%. Por eso es importante un diagnóstico oportuno por medio de estudios como sangre oculta en las heces, a partir de los 50 años de edad, una vez al año. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y continuando con los temas de salud, ponga mucha atención ya que la mala condición física es tan dañina como fumar o tener diabetes. Un estudio reveló que incluso en personas sanas el no tener actividad física es tan dañina como la obesidad. Tener mala condición física podría ser grave como fumar, tener obesidad o diabetes. Así lo determinaron investigadores de la Escuela Sueca de Ciencias del Deporte y la Salud de Estocolmo. Uno de los grandes errores de la población consiste en ir al gimnasio y hacer ejercicio de alta intensidad para ponerse en forma, pero no tiene que ser tan riguroso, pues con el simple hecho de ser más activos e incluir acciones sencillas en la vida cotidiana, como subir las escaleras en vez de usar el elevador, ir en bicicleta al trabajo o estacionarse lejos para caminar, es suficiente. Según la investigación, tener ese tipo de actividades incluso podría ayudar a alargar la vida. El estudio incluyó a 316,137 adultos de entre 18 a 74 años de edad que tuvieron su primer examen de salud ocupacional entre 1995 y 2015 en Suecia. Los resultados arrojaron que aquellas personas que realizaron actividad física constante redujeron el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares hasta en un 2.8% y 3.2% respectivamente. Con base en los resultados obtenidos, los investigadores enfatizaron que el aumento de actividad física debe ser considerada como un asunto de salud pública. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y la liposucción es una técnica quirúrgica que se utiliza en cirugía estética y que permite un remodelo de la silueta a través de extracción de grasa. Aquí en Yucatán es uno de los servicios médicos que tiene alta demanda. La liposucción es la cirugía estética más solicitada por los yucatecos, aseguró el presidente del Colegio de Cirugía Plástica, Roberto de Anda. La liposucción, los implantes y la rinoplastia es de lo más frecuente. En el caso de los varones, la rinoplastia y la ginecomastia son las cirugías más solicitadas después de la liposucción. Al ser un referente de salud en el sureste, en Yucatán, se atienden pacientes de diversos estados como Chiapas, Veracruz, Campeche, incluso de otros países como Belice y Estados Unidos. Se estima que al mes se operan entre todos los cirujanos plásticos como 450 personas. No cualquier médico o cosmetólogo puede realizar cirugías estéticas, pues se pone en riesgo la vida. En nuestro estado son 24 que están certificados y colegiados. Todas las cirugías tienen riesgo, todas, absolutamente todas, así lo haga el mejor cirujano plástico del mundo. Entonces, hay riesgos inherentes de la cirugía y hay muchos factores propios del paciente. Ahora, aquí lo principal es para cualquier tipo de complicación, donde el paciente puede estar más seguro, con alguien que tiene la especialidad y tiene todo el adiestramiento y conocimiento quirúrgico, o con alguien que no hizo una especialidad. Entonces, por supuesto que ningún cirujano es infalible. La diferencia es que si un cirujano accidentalmente perfora el intestino, puede atender la emergencia, pero un cosmetólogo o médico no especialista no, y el paciente puede fallecer. Recordó el caso de un comunicador quien falleció hace un par de años por un procedimiento que realizó una persona no certificada que perforó el intestino. La liposucción no es un procedimiento para bajar de peso. Son cirugías de contorno corporal. Es una cirugía de mínima invasión,
Y la mínima invasión se refiere a una incisión chiquita, a un corte en la piel chiquito. Eso es importante porque dicen, no pasa nada, es una mínima invasión. Claro, pero también un cateterismo es mínima invasión y también una cirugía de vesícula es mínima invasión. O sea, las incisiones son pequeñas, pero la cirugía es mayor. ¿Okay? Entonces, es una cirugía de mínima invasión en la cual por un proceso de aspiración se extrae grasa de las zonas donde pues, no queremos tenerla. Es cierto que va a bajar uno de peso con eso, pero no va a bajar a lo mejor 10, 15 kilos, 20 kilos. No es el objetivo de la cirugía. Los cirujanos plásticos no son magos y los resultados también dependen de la disciplina del paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. En nuestro estado, el labio leporino es una de las malformaciones congénitas más frecuentes y se desarrolla en la etapa temprana del embarazo. El sureste mexicano ocupa el segundo lugar en el mundo por incidencia de labio leporino. De todo el mundo, el sureste mexicano es el segundo lugar con la mayor incidencia, solo después de Vietnam. Hay muchas teorías, en realidad es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores en el ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que en las áreas rurales del sureste mexicano hay muchos pesticidas que en otros lugares del mundo están prohibidos porque ocasionan defectos genéticos, y también, como son comunidades muy aisladas, hay mucha familia que son parientes. Entonces, aunque sean parientes de segundo o tercer grado, pues eso ya incrementa la probabilidad de este tipo de malformaciones. En Yucatán, la incidencia es de 1 por cada 500 nacidos vivos. De acuerdo con el especialista, además de la cirugía, intervienen otros tratamientos en el cuidado de estos pacientes. Se soluciona con el tratamiento integral que incluye, como mencionaba hace un rato, al ortodoncista, al psicólogo, al terapeuta del lenguaje y también al cirujano plástico, pero la cirugía es uno de tantos pasos que el niño tiene que seguir. Recalcó que en el Hospital Agustín Orán se atienden pacientes todo el año, no únicamente durante la jornada anual de cirugías de labio y paladar hendido. Todo esto se brinda de manera gratuita en el Hospital Orán a cualquier paciente que llegue y lo solicite. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Y a continuación nos vamos a conocer la historia de don José, un veterinario que trabaja en Humán. Su historia muy especial, ya que desde hace más de 2 décadas ha trabajado incansablemente para rescatar a los animales. Los habitantes de Humán tienen a un héroe sin capa, alguien que salvó la vida de muchos sin esperar nada a cambio, porque a eso se comprometió desde que fue estudiante. Se trata de don José, médico veterinario zootecnista, rescatista de animales y excelente vecino. Desde hace 24 años atiende a todo tipo de animales. En su casa, donde también tiene su consultorio, cura cientos de gatos, perros y variedad de equinos enfermos, y acompaña a su dolor a quienes perdieron a su mascota por enfermedades irreversibles. José pone todo su conocimiento a Negrito, perrito mestizo que está grave. A este bebito hace un ratito lo bajamos a piso. Es un animalito que viene con un problema gastrointestinal severo y trae signos de uremia muy severa. Uremia es que tiene los niveles de urea muy altos en sangre debido a una mala hidratación y una posible falla renal. Su vocación surgió de su familia, que siempre se dedicó al campo y al cuidado de la fauna. En los perros principalmente en Yucatán tenemos el parvovirus, el moquillo, la hepatitis, el adenovirus, la influenza, el coronavirus, infección de tracto respiratorio y leptospira. Como puedes ver, son muchas, son como 7 enfermedades. En el patio del médico está Tota, una beagle cariñosa que rescató de la calle, sus amados Galleta y Pili, 2 perros chihuahuas, la yegua Lola, a quien también rescató, pero ahora está mejor, o la variedad de chivos y ovejas que cría. Cuando abrió su consultorio, José recibía gran cantidad de animales en etapa terminal por el descuido de sus dueños. Cuando como me tocó trabajar aquí, era un poquito difícil, primero porque ignoraban que había que vacunar. Era muy poca la afluencia y casi siempre venían los animales desahuciados. Actualmente la gente ya está muy informada, aman mucho a sus animales, son muy responsables. Sí, los humanenses yo creo que compiten con gente incluso de Mérida en responsabilidad con sus animales. Actualmente ha repuntado mucho eso. La vocación del médico genera cariño de sus vecinos y la admiración de su familia y amigos. Sin duda, José es un héroe en Humán. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Siga con nosotros.
Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En 2 minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. De vuelta con más en Tele Yucatán te informa, y la producción neomaya tiene una mayor presencia en la ciudad de Mérida. Sin embargo, en la península de Yucatán se puede vislumbrar esta influencia. En la actualidad, la arquitectura neomaya goza de buena aceptación por parte de la sociedad local, así como de la afluencia turística, debido a sus características particulares que proporcionan identidad única. En el socialismo yucateco, desde Salvador Alvarado hasta el gobierno de José González Beitia, se desarrolló una arquitectura que, además de monumental, tuvo toque regionalista, vinculada con el pasado prehispánico maya, buscando asociar el desarrollo del Estado con las demandas de la sociedad indígena. A partir de ahí, se concibió el estilo neomaya, que reflejó el discurso de los gobiernos socialistas, reivindicando la identidad de los indígenas mayas, con un mensaje de identificación ideológica de atender las demandas de los sectores más pobres. Era una arquitectura hecha para mandar un mensaje simbólico de asociación con, en este caso, las demandas de los indígenas mayas, ¿no? El vínculo fundamental es de naturaleza política, es decir, el gobierno quiere mandar un mensaje de asociación con los objetivos de las clases populares. Y las clases más pobres de entonces, como hasta ahora, son las indígenas. En este sentido, Carrillo Puerto particularmente asocia todo lo que sería, digamos, toda la imagen de gobierno con las formas neomaya. Por medio de la arquitectura, el gobernador Felipe Carrillo Puerto emitió un decreto para que la obra pública tuviera estilo neomaya. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Tele Yucatán te informa. Autos a escala, juguetes antiguos, figuras de acción, muñecos, monedas, billetes y llaveros, entre otros artículos y mucho más, fueron los principales atractivos de una edición más del Chavorruco Fest. Dista de ser un carrito normal porque sus características lo hacen especial. También su precio lo hace único. Puede superar los 30,000 pesos. En el mundo hay menos de 100 de ese modelo que salió en 1969 y es el orgullo del coleccionista Víctor Denis. El modelo representa un movimiento de la empresa que lo construyó hace 50 años en su afán de no quedar descartada por los modernos automóviles a escala que salieron al mercado a fin de los años 60. El auto fue una de las grandes sorpresas del Chavorrucos Fest 2019. No tenían nuevos modelos y saca los mismos modelos pero con llantas Superfast y lo saca en color rojo. Le sobraron algunas llantas y a algunos muy pocos modelos les pusieron las llantas del verde pero en color rojo. Esos son muy escasos de conseguir.
En el evento se presentaron réplicas de carritos que son requeridas por los aficionados. Realmente lo más importante no es la cantidad, sino tener una colección, más que nada que a uno le guste, ¿no? Pero si es una colección menor, pero es de un grupo de carritos seleccionados, importantes, o al menos para uno, si están bien estructurados, bien cuidados, yo creo que eso es lo principal. Con imágenes de Juan Velázquez, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Las fuertes lluvias trajeron consigo la destrucción de algunos hogares del sur, que gracias a trabajo en conjunto podrán tener un nuevo techo para su familia. Familias del sur de Mérida recibirán apoyo para la reconstrucción de sus casas que fueron dañadas por la intensa lluvia registrada ayer en Mérida, consecuencia del Frente Frío 54. Las 16 familias afectadas son de las colonias La Mielera, La Guadalupana y 2 asentamientos irregulares detectados. La Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Municipal de Mérida, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, implementaron un operativo para la evaluación y atención de los daños ocasionados por la tormenta eléctrica registrada en la capital yucateca. Según datos oficiales, fueron más de 86 vialidades que sufrieron inundaciones, principalmente en el paso a desnivel, el poniente, oriente y sur de Mérida. Entre las principales afectaciones están inundaciones, fallas eléctricas y obstrucción de alcantarillas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Y autoridades estatales toman el tiempo y también los detalles para felicitar y reconocer a las madres trabajadoras y también a los niños. Con diversas actividades y regalos se celebró a las mamás que trabajan al servicio del gobierno del estado. Artículos como lavadoras, refrigeradores y sandwicheras se rifaron entre las trabajadoras de las diversas dependencias. Además, se realizó una función de lucha libre para el entretenimiento de las familias. También se festejó a los niños de los trabajadores del gobierno con motivo del Día del Niño. Se les obsequiaron bicicletas, juguetes y tuvieron acceso a piscinas con inflables, así como un show infantil. César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Y con la jornada de reforestación Siembra un árbol, siembra vida, inició la campaña permanente de donación de órganos #SoloDona del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, que dirige Alfredo Medina Ocampo. La mejor forma de preservar la vida es trasplantando órganos. Por eso invitó a la sociedad a informarse de los beneficios de la donación de órganos. Sembrar un árbol es sembrar vida. Es acto simbólico para promover entre la ciudadanía la donación de órganos y tejidos para seguir ayudando a los pacientes que lo requieren. Con esta información vamos rápidamente a una pausa comercial. Ya volvemos con más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Sondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. De regreso y con más información, autoridades municipales de Mérida dan a conocer el gran número de actividades que usted podrá disfrutar si participa en la víspera de la Noche Blanca. Más de un centenar de actividades culturales se llevarán al cabo en los parques de 6 barrios de la ciudad y 34 galerías, como parte del programa La Víspera de la Noche Blanca, informó la subdirectora de Innovación Cultural de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Paola del Carmen Guzmán Argáez.
Tendremos varias actividades, son con más de 100. Tendremos inauguración de exposiciones en las galerías participantes en diferentes barrios del centro histórico. Tendremos también, bueno, como ya te dije, participantes de baile, maestros de baile en los parques. Varios artistas harán presentaciones de teatro, tertulias, poesía, música. Entonces, desde las 7 hasta las 12 de la noche, pues tendremos varias actividades durante la víspera de la Noche Blanca. Asimismo, se ofrecerán recorridos como Noche de las Esquinas, a cargo del colectivo Haz tu Esquina, que incluirá breves reseñas sobre el nombre de 8 puntos emblemáticos de Santa Ana. Otro de los recorridos que se ofrecerán durante la víspera de la Noche Blanca es el denominado 16 Casas en la Historia de Mérida, sobre el cual comenta el presidente de la provincia de Yucatán de la Asociación de Scouts de México, Raúl Alfonso Rebolledo, quienes serán los encargados de ofrecer este tour. Estamos participando con más de 40 muchachos que van a estar haciendo recorridos en los 3 parques en Santiago, Santa Ana y Mejorada, que van a llevar a las familias a recorrer las casas donde vivieron personalidades en cada uno de los barrios y un poco de la historia de esos barrios. Como parte de la oferta cultural de esta noche, la actriz Salomé Sansores Chepita Cacatúa presentará en el Parque de la Mejorada el sketch Habla Mujer, donde con humor difunde los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer. Es como yo fui que llegué allá en el Instituto de la Mujer y todos los servicios que pues, se me dieron, me acompaña. Ahora tengo mis amigas, estoy emprendiendo, como así como lo ves, estoy empoderada. Ya sé el significado de muchas palabras y más que nada el significado y el sentir la tranquilidad que se le dice. Es con mucho humor, pero también sabes que el humor sí para que aprendas, te ríes y aprendes también. Hay los tipos de violencia que voy a estar pues platicando con algunos ejemplos que voy a dar. No necesariamente me tienen pasado a mí, pero mis amigas de allá donde tengo ido en el refugio me lo tienen contado. Entonces, pues a veces también si uno pues lo está pasando algo, así que sepas que no estás sola. Asimismo, se llevarán a cabo bazares creativos en los parques de Santiago y Santa Ana, con la participación de más de 120 emprendedores. Jóvenes empresarios que están haciendo diferentes tipos de creatividad, ¿no? De macetas, moda, hay cosas vintage, hay música, hay moda, hay de todo. Aunque las actividades son para toda la familia, se hará especial énfasis en la mujer para que salga a las calles de la ciudad, se sienta segura y disfrute de la oferta cultural de esta noche y obtenga su brazalete con el que obtendrá promociones y descuentos en restaurantes. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Con estos temas, con esta información, decimos adiós. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana con Tele Yucatán Te Informa. Mañana en punto de las 8 de la noche con más detalles de lo que acontece en nuestro estado. Lenny, como siempre, un gusto compartir esta mesa de información. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Nos vemos mañana y por supuesto también les agradecemos a todas las personas que nos vieron a través de las redes sociales de Tele Yucatán. Les mandamos muchos saludos y por supuesto les agradecemos su preferencia. Nosotros los dejamos con toda la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa en esta emisión nocturna. Hoy vamos a estar platicando con todos ustedes acerca de la victoria por amplio marcador, 7-0 de Deportiva Venado frente a los Dragones de Tabasco. Al caer el telón regular de la tercera división, ya se alistan para encarar en la liguilla al equipo Atlético Isla de Veracruz a partir de este miércoles. En el béisbol, los Leones de Yucatán perdieron su séptima serie de la campaña 2019 ayer por pizarra de 8-6 ante los Diablos Rojos en México. El último de este compromiso, un jonrón de Jorge Cantú en la 10ª entrada con un hombre en las bases, define y deja en el terreno de juego a los melenudos. Sergio Orduña, el director técnico de los Venados, hoy presentó un balance de lo que fue su papel al frente del equipo en el Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, justamente un día después de que ya el equipo del San Luis se convirtió en el próximo invitado de la Liga MX al vencer en tiempo extra 1-0 al equipo del Sinaloa y por marcador global de 2-1. En la información de la Olimpiada estaremos hablando acerca del papel que Yucatán tuvo. 13 metales consigue el estado en las disciplinas de ajedrez, taekwondo y natación. Tendremos todos los detalles. Este fin de semana se llevó a efecto la entrega de los premios FEMECRODE, Federación Mexicana de Cronistas Deportivos en la Ciudad de México 2019, y entre los galardonados, por supuesto, nuestro productor deportivo Demi Chan recibió el premio Ángel Fernández por 5 años de trayectoria, no solamente en la producción, sino también, por supuesto, en la cámara, en el ente, llevando la cobertura de los diferentes eventos deportivos. De esto y más, mucho más estaremos platicando, y como todas las noches, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas noches, Mario. Así es, con toda la información ya de este lunes, iniciando la semana, bastante información en el ámbito local y también en el ámbito nacional. Pues bueno, usted recordará los 2 juegos de Grandes Ligas que se estuvo ya en el Palacio Sultán, en la Casa de los Sultanes, y los Astros y el conjunto de Anaheim. Pues también pues desafortunada jornada que tuvo Hilda Tenorio, esta joven torera morelense que bueno, tiene fracturada la mandíbula y parte de lo que es el rostro del lado izquierdo, que pues bueno, para fortuna está ya bien. Sin embargo, pues bueno, se llevó tremendo susto esta pues torera morelense. Y bueno, ¿qué decir de la pelea del Canelo, señor Peniche? ¿Su opinión de la pelea del Canelo? Nada nuevo. Sin palabras. Nada nuevo, ¿no? A mí sin palabras, de nuevo. Una más. Inflado. Muchos millones de pesos. Muy inflado. Bueno, en fin, vámonos mejor a lo que nos compete en la información. Rapidito le digo nuestros números telefónicos, el teléfono 940-7600, nuestras redes sociales en Twitter, en @Deportes Teleyuc, y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda usted estar en contacto con nosotros. Y de lo que sí le vamos a platicar es de la actividad de la tercera división. Los 2 equipos yucatecos que clasificaron ya a la liguilla, a la ronda de los 32avos de final, buscando el ascenso a la segunda división. Deportiva Venados, que venció el sábado 7-0 a Dragones de Tabasco, y el otro equipo, Cantera Venados, dio cuenta 3-0 al equipo CEFOR Mérida. Cantera Venados y Deportiva Venados están presentes, ya clasificados en la liguilla del grupo 1 de la tercera división. Vamos a ver la historia de lo que pasó en el 7-0 de Deportiva Venados ante Dragones de Tabasco. Por tercer año consecutivo y bajo la dirección técnica de Arturo Espinosa, Deportiva Venados finalizó este sábado en el primer lugar del Grupo 1 de la tercera división, tras derrotar por abultado marcador de 7-0 a los Dragones de Tabasco en el Estadio Alonso Diego de la Unidad Deportiva de Tamanché. Los más claros a la hora de definir fueron Juan Pablo Ruiz y José Vigil, que se sirvieron con la cuchara grande al anotar par de goles cada uno. Completaron la cuenta Pedro Ramírez al 22, Kevin Garrido al 61 y en su debut profesional José Canelo Arias al 85. Con esta victoria, la número 23 de los Ciervos en el torneo, Deportiva concluyó en la primera posición del Grupo 1 con 73 puntos y a partir de este miércoles a las 4 de la tarde encarará la ronda de los 32avos de final en busca del ascenso a la segunda división, visitando al Atlético Isla de Veracruz. El encuentro de vuelta se jugará el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Alonso Diego. Al término del encuentro, ante los Dragones de Tabasco,
habló Juan Pablo Ruiz, autor de 2 de los 7 goles de Deportiva Venados. Bueno, el primero fue de un compañero, me mete un buen centro y llego de frente de cabeza y la logro meter. El segundo ya estaba por definirse, un jugador definir la jugada, me la da diagonal y me queda atrás y de recurso la mete de tacón. Bueno, y en el Rey de los Deportes, los Diablos le hacen la travesura a los Leones, le ganan 8-6 allá en la capital del país. El bronco Jorge Cantú conectó cuadrangular con un compañero en base en la 10ª entrada, que rompió un empate a 6 carreras y condujo a los Diablos Rojos del México al triunfo de 8-6 contra los Leones de Yucatán, para agenciarse la serie en el nuevo estadio Alfredo Harpelú de la capital del país. Con el marcador empatado a 6 carreras y contra las serpentinas del derrotado, el relevista Norman Helenes, Carlos Figueroa recibió la base. Enseguida vendría Cantú con su primer cuadrangular de la temporada para dejar cifras definitivas, 8-6. Fue un compromiso de muchas emociones y en el que los Leones, en 2 ocasiones, tomaron ventaja en el marcador. Sin embargo, la ofensiva de los Pingos hizo mella al relevo melenudo hasta conseguir emparejar el marcador en la 7ª entrada. Por el México abrió Patrick Johnson y le siguieron Carlos Vázquez, Fabián Anguamea, Fabián Cota, Edwin Fierro, Pedro Beato y el ganador Natanael Santiago. Los Leones inician serie este martes en casa contra los Tecolotes de los Dos Laredos y a partir del fin de semana enfrentarán a los Acereros de Monclova. Ya una semana de haber sido eliminados por la postre campeón del Clausura 2019 y nuevo inquilino de la Liga MX, el Atlético San Luis, que ayer 2-1 en el global, 1-0, anotación en tiempo extra frente al equipo de los Dorados de Sinaloa. Sergio Orduña, técnico de los Venados de Yucatán, presentó esta mañana el balance de lo que se hizo en este recién concluido torneo. Los detalles. A una semana de haber sido eliminados por el a la postre campeón del Clausura 2019 y nuevo inquilino de la Liga MX, el Atlético San Luis, Sergio Orduña, director técnico de los Venados FC Yucatán, dio su balance del papel realizado en el recién concluido torneo del ascenso y enfatizó sentirse contento, mas no satisfecho. Gracias a Dios las cosas se nos dieron, se hizo un buen torneo. Muchas veces me preguntaron si yo estaba satisfecho con esto, ya les dije que nunca voy a estar satisfecho, vuelvo a repetir. Y sí, contento por lo que hicimos de acuerdo a la problemática que se nos presentó durante todo el torneo, ¿no? A lo mejor a algunos no les gustó cómo jugaba el equipo, deberían haberlo analizado muy bien, y a otros a lo mejor es bueno, pues sí, la sacamos. Ante el fantasma del descenso que durante todo el torneo los acompañó y que finalmente se llevó al Tampico Madero, Sergio Orduña comentó que el objetivo siempre fue rescatar puntos para poder continuar en la división. Entonces nosotros, con esa problemática que teníamos principalmente del descenso, la presión, nosotros teníamos que rescatar puntos de donde sea, jugando de una manera o de otra. Yo creo que afortunadamente tuvimos un orden en toda la línea, nos faltó contundencia, en todos los partidos tuvimos tranquilamente de 2 a 3 claras, hablo de jugadas claras de gol, y desgraciadamente no lo pudimos hacer, precisamente por eso, ¿no? Porque hay niveles. Pero, a pesar de salvar al equipo del descenso, clasificar a los Venados a la liguilla y jugar incluso la semifinal del torneo, el futuro de Sergio Orduña con los Venados de Yucatán es incierto y contrario a lo que se pudiera pensar hasta este lunes, y después de una semana de haber sido eliminados, la directiva del club no ha platicado con él de este importante tema. Sinceramente no me han llamado, no hemos tenido ninguna plática. Como yo les digo, estoy tranquilo. Sí, en cuanto a eso, debería ya para empezar a platicar el proyecto que uno trae, para ir sentando bases, en este caso,
aquí en el equipo, porque sin eso, si no hay planeación, no hay un proyecto que podamos iniciar, pues generalmente pasa lo que ha pasado, creo yo, en este equipo, ¿no? Bueno, ya arrancaron las actividades de la Olimpiada Nacional allá en la primera sede, que es en Quintana Roo, y en donde la delegación de Yucatán ya obtuvo 13 medallas en los deportes de taekwondo, natación y también en el ajedrez. La delegación de Yucatán tuvo fructífera cosecha de medallas en la jornada de ayer en las competencias de la Olimpiada Nacional con sede en Quintana Roo, al obtener 13 preseas, de las cuales 7 fueron de oro, 3 de plata e igual número de bronce. El ajedrez tuvo buen aporte con 4 preseas doradas. Estas las obtuvieron Daniel Mucul, Sion Galaviz y Brisa Mena en la categoría sub-14, así como David Maikok en la de sub-16. En la natación se aportaron otros metales dorados más, con Carlos Ramón Suárez en los 50 metros mariposa y Mariana Ortega Gil en los 50 metros pecho, categoría sub-15, sub-16. La última presea dorada se registró en el taekwondo con Ernesto Quintero en la categoría infantil menor. Las medallas de plata fueron 2 en natación con Mario Vergara y Carlos Suárez, y una más en el taekwondo con Sofía Velasco. Finalmente, las 3 preseas de bronce se dieron, una por Eduardo Pachón en la natación, y las otras 2 las consiguieron Ángel Villalobos y Alex Alger en el taekwondo. Y este fin de semana se llevó a efecto la entrega de los premios de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. Hubo por Yucatán, por la CRODE y la Asociación de Cronistas Deportivos, 2 galardonados. Edgar Tun con el trofeo Frainano por 20 años de trayectoria, y también el Ángel Fernández, este último en la persona de nuestro productor deportivo Demi Chan, por 5 años, tanto en la producción de programas deportivos como en la cámara de la cobertura de eventos especiales. Vamos a ver si les parece todos los detalles de esta gran entrega de los premios FEMECRODE 2019. El pasado viernes, la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos realizó la entrega de los premios Fray Nano y Ángel Fernández en la Ciudad de México, donde fueron galardonados nuestro compañero Demis Chan González y Edgar Tun Salazar. Así también, Marco Moreno recibió una mención honorífica por su buena labor al frente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, la CRODEI. Tun Salazar recibió el premio Fray Nano por su más de 20 años de labor periodística en el ámbito deportivo, mientras que Demis Chan fue galardonado por sus 5 años de servicio, tanto como camarógrafo, así como productor y editor de los programas deportivos de Tele Yucatán. Pues muchas felicidades tanto para nuestro compañero Demis Chan como para Edgar Tun y para Marco Moreno, presidente de la CRODE, quien también fue objeto de un reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación al frente de esta Asociación Deportiva de Cronistas en Yucatán. A los 3, un abrazo, muchas felicidades y a seguir laborando, mi estimado. Correcto, así es, pues vámonos, porque antes de que se arrepiente el señor Demis Chan, ya dijo que va a dar la cena por su premio, así que vámonos corriendo, ¿sí no? ¿Sí lo firmó? Sí. Bueno, pues vámonos rapidito, nos vemos mañana, gracias, hasta la próxima. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta.